Le pertenecía por edad figurar en la nómina de poetas, pensadores, escritores, filósofos del 36. Pero su querencia, su ánimo, su ilusión por Góngora le situó al lado de los grandes del 27, de esa generación del 27, aunque él solo tenía 17 años, pero sí, efectivamente, Miguel Hernández forma parte de esos grandes de la generación del 27, una de las mejores, una de las más ilustres, una de las más esplendorosas, una de las más luminosas de todo el siglo XX español. Esta noche, la historia de un pastorcillo, la historia de un cabrero que quiso ser poeta, quiso y lo consiguió, porque aunque nadie le dio estudios, él, gracias a su afán, gracias a ser autodidacta, gracias a su propia formación, a su propia fuerza interior, lo consiguió. Esta noche rendimos homenaje a la figura, a la memoria de don Miguel Hernández. Y fue Orihuela, su pueblo y el nuestro, donde nació Miguel. Era un 30 de octubre del año 1910. Los tiempos eran difíciles para España. Habíamos atravesado por una semana trágica. Los jóvenes estaban en África batiéndose. Y las ruinas morales, intelectuales, sociológicas se cebaban sobre nuestro país. En ese contexto nació Miguel Hernández, en Orihuela, en Alicante, en un oasis, en un vergel provocado por el río Segura. Allí fueron donde vivió Miguel Hernández sus primeros años. Allí fue donde recorría ilusionado las huertas. Allí fue donde se bañaba en el río limpio y claro, ese río que hoy pues sentiría mucha tristeza al verle, ¿verdad? El río Segura fue el que le cobijó, el que le tuteló, el que le mimó. Fue el primero que quiso, el primero que se enamoró de las poesías de Miguel Hernández. Un auténtico vergel, un auténtico titán de la naturaleza. Porque a veces las musas del talento, las musas del ingenio, las musas de la intelectualidad, buscan en lo más hondo del pueblo, en lo más hondo de ese sustrato al que siempre se le niega la cultura. Ahí se encontraba Miguel, ahí estaba con sus cabras, ahí estaba cuidándolas, ahí estaba meciéndose bajo la luz de la luna, ahí estaba buscando el influjo de las chumberas, o viendo cómo una palmera se podía convertir en surtidor. Ahí estaba Miguel, cuando las musas le llamaron, cuando las musas le eligieron, y era muy, muy, muy joven. Pertenecía a una familia humilde, como todas, o casi todas las que vivían en Orihuela. Y lo que le tocó en suerte fue ser pastor de cabras. Su padre era tratante de ganado, un humilde tratante de ganado, rudo, hosco, austero. Pero es que los tiempos no daban para más. Sí, tenía un hermano mayor, 2 hermanas, pero a él pronto le tocó cuidar de esas cabras. Se divertía incluso con ellas, veía cómo jugueteaban, veía cómo corrían. Incluso a veces, dice la leyenda, que situaba su oreja en el vientre de una cabra para ver cómo la leche llegaba hasta las ubres. Miguel era curioso por naturaleza, Miguel lo veía, lo sentía todo, y siempre bajo el influjo de la luna. La luna le fascinó, por tanto Miguel Hernández era uno de los nuestros. A Miguel le gustaba la noche, a Miguel le gustaba encontrar la lírica de lo sencillo, encontrarse con la poesía de lo cotidiano. Eso fue lo que fue buscando, eso es lo que encontró en su querida Orihuela. Insistió, insistió, insistió y consiguió ir al colegio. Colegio de pobre, fue como pobre, pero ese colegio del Ave María fue donde encontró su primera instrucción y destacó en muchas disciplinas: gramática, geometría, matemáticas, francés, latín. Era muy joven y muy adelantado para sus años. Los jesuitas pronto se fijaron en él y pronto concedieron la beca para que estudiara al lado de los ricos, de los que podían pagar, y entre ellos se distinguió. Mientras tanto, su padre acechaba, el hombre acechaba. Estaba algo preocupado porque a su hijo le gustaban en demasía los estudios, y no quería un trato desigual para sus hijos varones. El mayor ya andaba por el campo, el pequeño se iba a convertir en intelectual, ¿y eso para qué daba? No daba para comer, nadie comía de eso. ¿Quién podía comer de escribir? Los jesuitas querían seguir tutelando las andanzas del pequeño Miguel, pero el padre Vicente se negó en rotundo. En ese año de 1925 coincide en afirmar que a su hijo hay que sacarle de la escuela.
Se acerca a ver a los jesuitas y saca al pequeño Miguel de la escuela. Miguel, entre llanto, entre lloro, entre nostalgia, abandona el colegio. No ha cumplido los 15 años y tiene que abandonar la escuela. Le espera el futuro incierto del campo. Allí está con sus cabras de nuevo, allí está cuidándolas, pero se lleva un importante tesoro, una importantísima valija, los libros. Ha hecho muchos amigos, y estos amigos le ceden libros, le dan toda clase de libros, volúmenes, lee a Zorrilla, lee a Góngora, lee a Antonio Machado, lee a Juan Ramón Jiménez. Todos están con él, se convierten en sus mejores amigos. Cervantes queda impresionado por aquellos textos, y es muy curioso verle, mientras que las cabras hacen de las suyas, leyendo aquellos libros. Su padre está algo enfadado porque tiene que pagar cuantiosas multas, porque claro, las cabras pasan a unas huertas, destrozan, y el pequeño Miguel no se percata de ello. Esto le supone a Miguel alguna regañina y alguna paliza de su severo padre, pero nadie le quita de su interés por la literatura, y lo sigue leyendo todo. Y claro, esto no pasa desapercibido para algunos notables de Orihuela, entre ellos don Luis Almarcha, un notable canónigo de la catedral que tiene una importantísima biblioteca y que desde allí empieza a cederle libros al joven, empieza a darle libros para que se instruya, para que siga leyendo por lo menos en el campo. Esta biblioteca, más las del Círculo de Bellas Artes de Orihuela, son las auténticas aulas de enseñanza para Miguel Hernández. Allí se curte, allí empieza a leer, allí descubre a los grandes literatos del mundo. Todos le gustan, todos son de su interés. Ahí está Teresa de Jesús, está San Juan de la Cruz, y es que en ellos se encuentra la auténtica maravilla de vivir, la auténtica ilusión por vivir, el auténtico escape, la auténtica huida. En la literatura encuentra su mejor cobijo. En esas noches serenas y limpias de Orihuela empiezan a urdirse las primeras tramas poéticas. Son poesías sencillas, son poesías del pueblo, hechas para y por el pueblo, pensando en el pueblo, las cosas cotidianas. Esas son las primeras musas, las primeras inspiradoras para Miguel Hernández. Y esas poesías empiezan a destacar. Llega el año 1930 y algunos diarios se interesan por la obra poética del joven Miguel. No tiene todavía los 20 años y empieza a publicar sus primeros trabajos. Y son periódicos locales de Orihuela y Alicante los primeros que le publican, los primeros que se interesan por él. Es el caso del Día de Alicante. Hasta una veintena de poemas logra publicar. Y en eso llegó la República. Tiempos convulsos para un país convulso. Tiempos para que los jóvenes se midieran, para que midieran esas fuerzas externas e internas. Miguel Hernández contempla atónito todo lo que está ocurriendo en derredor, todo lo que le está pasando a su país. Él, ante todo, ama la cultura, ama al pueblo. Que nadie le quite su pueblo, que nadie le quite sus paisajes, que nadie le quite sus ilusiones. Pero quiere ser poeta, y la República le gusta, se siente cómodo en ella. No la entiende todavía muy bien, pero nota como cierto aire de libertad ha llegado a las calles. Ya os digo, ha publicado 20 poemas y quiere probar fortuna en la metrópoli, en la capital. Quiere viajar a Madrid. En Madrid tendrá la proyección necesaria y oportuna. Todos le podrán conocer. Quiere probar suerte. Lo va a hacer. Es en diciembre de 1931. Uno de los inviernos más gélidos que se recuerdan. Con 4 perras y 2 mudas, aparece en la capital del reino. Y ahí está, buscando una oportunidad. Tiene muy pocos contactos y muy poco dinero, el que le han proporcionado algunos amigos. Con eso se quiere defender, y a Madrid llega, con su pantalón de pana y sus alpargatas de pueblerino. Aunque tiene tan solo 21 años, el rostro ya está algo ajado. Las arrugas, las primeras arrugas han aparecido en ese rostro, un rostro curtido por el sol del campo, el cuidado de las cabras, estorcolar las huertas, sufrir a su padre, sufrir la incomprensión.